Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en el cual el derecho se baja de ese pedestal en el que se encuentra y viene a hablar con nosotros como un colega más. Mi nombre es Juan Francisco Almésiga y en el día de hoy vamos a tocar dos temas. El primero es un señor británico que revolucionó por completo la forma de ver el derecho, sin tener que estar gritando cada 2 minutos: objeción, su señoría. Y en el número dos es por qué el lenguaje jurídico, aunque suene tan concreto, tan elaborado, tan elegante, en muchas ocasiones no es más que un rompecabezas con piezas incompletas. Así que acompáñenme en este nuevo episodio. Imagina un filósofo del derecho, con gafas, una voz muy calmada, pero con una obsesión grandísima por entender cómo funciona el derecho en verdad. Sí, ese era Hart. En 1961 estrena su obra maestra, su obra estrella, llamada El concepto del derecho. Y en verdad es una joya. Pero en serio, en verdad es una joya. Esto puede sonar de pronto como un nombre de un manual para dormir, puede ser para muchos, pero en verdad es que esto revolucionó la teoría jurídica. Bueno, y en este momento muchos se preguntarán, ¿y qué hizo Hart? Bueno, principalmente Hart se separó de positivistas antiguos, especialmente de John Austin, los cuales veían el derecho, podemos poner tal vez un ejemplo, como un jefe que es muy mandón, que te amenaza y tú simplemente debes obedecer. Lo veían de una forma más cuadriculada, un derecho netamente positivista. Y por esta forma Austin decía que el derecho era muy fácil y planteaba una ecuación en donde encontraba las órdenes más las amenazas igual a la obediencia. Y es el fin para Austin. Y es ahí donde Hart dice, bueno, momento. El derecho es mucho más que eso. Y nos plantea distinguirlo en dos tipos de reglas. Ahí es donde encontramos las reglas primarias, donde encontramos las reglas que nos condicionan o nos dicen qué podemos y qué no hacer, como no matar, no robar, pagar impuestos, entre otras, como tal, las normas primarias. Y por otra parte encontramos las reglas secundarias, las cuales son las que organizan el sistema como tal y son las reglas sobre las reglas. Y también las podemos clasificar o podemos encontrar varios tipos de reglas, como las reglas de cambio, las cuales son las que permiten crear o modificar las leyes. También encontramos las reglas de adjudicación, las cuales son las que nos dicen quién puede juzgarnos y cómo deben juzgarnos. Y por último, las de reconocimiento, las reglas de reconocimiento, las cuales nos permiten identificar qué normas valen dentro de nuestro sistema jurídico. Y este enfoque, además de ser mucho más elegante, es mucho más fiel a lo que es el derecho en nuestra vida real. Y algo importantísimo es que Hart no ignora el hecho de que el derecho tiene dimensiones internas, las cuales permiten que las personas seamos conscientes o entendamos que no seguimos las normas solo por miedo, sino que podemos y creamos que debemos hacerlo. Esto es importante para encontrar ese bienestar, ese bien común, esa estabilidad en una sociedad. Eh, no simplemente somos un rebaño que nos toca seguir al líder y ya, simplemente ya está. No, sino que cada uno de nosotros somos muy conscientes o nos quiere plasmar que debemos ser muy conscientes el por qué debemos hacerlo y por qué debemos cumplir esas reglas. Pero adivinen qué, no a todo el mundo les gustó. Es ahí donde entra Ronald Working, con toda su furia filosófica. Hart decía que hay momentos en los que las normas no son claras, también a lo que él llama textura abierta del lenguaje, y en esos casos los jueces tienen la discrecionalidad jurídica para decidir. Pero Working dice, no, espere, pilas, eso no es así, y como argumento nos dice que siempre hay una respuesta correcta. Y además de las reglas, en el derecho también encontramos los principios. Esos principios, aunque no están escritos como tal textualmente o de forma explícita, guían la decisión y limitan de alguna manera la famosa discrecionalidad. O sea que el debate en realidad no era sobre quién tenía la razón, sino en verdad si el derecho es un sistema de reglas sueltas o en general es un entramado o una combinación entre las reglas más los principios.
Ya que hablamos de lenguaje y discrecionalidad, vamos con la joya del segundo bloque, y me estoy refiriendo a la indeterminación jurídica, o también podemos explicarlo en el momento en el que el derecho nos dice algo, pero no nos lo dice del todo. Pero muchos dirán, ¿cómo así? Tranquilo, suena un poco complejo, pero ya vamos a explicarlo un poco más acá. Primero, el lenguaje. Y para esto les voy a plantear una pregunta. ¿Creen ustedes que las normas son claras? Pero tranquilos, no se apresuren en darme una respuesta. Como apoyo, les voy a dar que, como ítem número 1, encontramos la ambigüedad semántica, la cual nos plantea qué es un vehículo, un auto, una bici, un monopatín eléctrico, como tal, abarca en el aspecto qué es. También encontramos como ítem número 2 la vaguedad extensional, la cual nos permite identificar qué tan alto es alto, no lo es. Y como ítem número 3 podemos encontrar la contextualidad. Es barato, para ti puede ser barato, pero para mí puede ser demasiado caro o viceversa. Y todo esto sin contar toda la carga emotiva de palabras como justicia o de opresión. Además, como ejemplo, como referencia, también podemos tomar el juego de buscaminas. Eso es el lenguaje jurídico, en el cual está lleno de minas escondidas y no sabemos cuándo podemos encontrarnos una de ellas. Por eso es importante, y Hart nos advertía que el lenguaje tiene una textura abierta y por eso siempre necesita de nuestra interpretación. Luego viene la indeterminación normativa, la cual la podemos dividir en 3 ítems nuevamente. En el número 1 podemos encontrar las contradicciones entre normas, las cuales son muy comunes en nuestro sistema normativo. Como número 2 encontramos las redundancias. Y como número 3 podemos encontrar las lagunas, en las cuales en muchas ocasiones el derecho trata de cubrir, pero pues aunque lo intenta no es así. Y es acá donde entra una figura que parece un héroe o tal vez un antihéroe, depende la persona a la que le preguntes, y es la figura del juez, la cual tiene esa labor de interpretar, de decidir y de muchas veces llenar ese vacío normativo que encontramos en nuestros sistemas jurídicos. Es aquí donde nos podemos plantear la pregunta de si un juez juzga de forma racional y de forma neutral en verdad. Y para responder esta pregunta nos podemos remitir a la doctrina clásica, donde dice y nos manifiesta que por completo sí lo haría. Es un rotundo sí. En contraste, encontramos que la teoría crítica nos diría que no, que nunca sucedería eso, que ni locos, ya que todo esto está ligado y está atravesado a una ideología, a formas del poder y por medio de intereses. Así que la doctrina crítica nos diría por completo que no. Y esto nos lleva al final de nuestro podcast. Y entonces, para plantearnos nuestra última pregunta, podemos aclarar que el derecho es un sistema perfectamente racional o tal vez es una construcción atravesada por el lenguaje, el poder y los valores. Dejémoslo como última pregunta. Y como posible respuesta podemos decir que tal vez es un poco de ambas. Lo cierto es que, como dijo alguien por ahí, el interpretar el derecho no es como resolver una suma de 2 cifras, es más bien como escribir o redactar un poema en medio de una tormenta política. Por eso, entender a Hart, a Dworkin y la indeterminación jurídica no es solo para aprobar exámenes, también es para poder entender cómo funciona el mundo. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio. Nos vemos a la próxima.